Que Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión. Estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer. Y estamos despidiendo el mes de octubre con todo y ya proyectando el mes de noviembre que va a ser inolvidable. Tenemos reuniones preaniversario y las reuniones aniversario que estamos armando con muchas sorpresas. Vamos a cumplir 39 años como iglesia, la Iglesia Sanidad para las Naciones, pero va a ser el primer. Y creemos y queremos que sea el último aniversario online, el primer aniversario en medio de una pandemia. Y vamos a celebrar la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. No solamente en 39 años de ministerio, sino también en este año de cómo Dios nos ha sostenido y cómo Dios cumple con su palabra. El Señor prometió edificar su iglesia, sustentar su iglesia, y Él lo sigue haciendo porque es su iglesia, la que Él compró con precio de sangre. Así que nos preparamos con todo, nos preparamos en oración, con expectativas, con un corazón abierto para estas reuniones que tenemos por delante. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana para que todas las notificaciones te lleguen, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, estar atento porque va a haber novedades que realmente pueden transformar vidas y van a ser bendiciones que van a quedar marcadas en la historia de nuestro ministerio y en la historia de nuestra relación personal con el Señor. Así que estamos expectantes y esta expectativa vamos a trasladarla al mensaje de hoy. Vamos a continuar con la serie que venimos dando de Segunda de Corintios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 11. Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Yo te voy a invitar a que si tienes tu Biblia puedas abrirla en ese lugar y concentrarte. Yo voy a dar lo mejor de mí y que el Señor use en mi vida para poder llevar un mensaje que puede transformar tu vida. Y vos tomá el compromiso de dar lo mejor de vos en abrir tu corazón y recibir la palabra de Dios con fe. Que este no sea momento para distracciones, para estar mirando otras cosas, sino que sea un tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Abramos nuestro corazón. ¿Cuánto extrañamos llegar a la iglesia, sentarnos y poder escuchar la palabra de Dios? Mirando, poniendo nuestros ojos allá en la plataforma, en el altar, en el púlpito y escuchando la voz de Dios a través de sus siervos. Bueno, aprovechemos este tiempo y no desperdiciemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este momento. Te pedí que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 11. Hoy vamos a estar estudiando todo este capítulo y lo hemos titulado de forma irónica, utilizando el recurso literario que Pablo utiliza en este capítulo. Hemos titulado este mensaje La defensa de un apóstol loco. Y utilizamos este título porque es así como Pablo se refiere a sí mismo. Ese capítulo 11 nosotros lo dividimos en dos secciones, ¿sí? Dos secciones, una que comienza en el versículo 1 y otra que comienza en el versículo 16. Y quiero mostrarte estos dos versículos. Versículo 1 y versículo 16 mantienen un mismo eje temático. Dice así, el versículo 1, ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. Y fíjate el versículo 16 que dice exactamente lo mismo, hablando de la locura. Vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, recíbanme entonces como a un loco, para que yo también me vanagloríe un poco. Fíjate que los que están mirando por YouTube lo tienen ahí en la pantalla, los dos versículos, ¿sí? Versículo 1 y versículo 16. ¿Cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela. Y el versículo 16, vuelvo a decirlo, que nadie me crea que soy loco. Pablo está usando un recurso literario. Pero dice, pero si es así, recíbame entonces como a un loco, para que yo también me vanagloríe un poco. Ese mensaje se titula La defensa de un apóstol loco, porque esto es lo que Pablo tiene que hacer. Tiene que defenderse a sí mismo de falsos apóstoles, falsos maestros que se introdujeron en 2 de Corintios, se introdujeron en la iglesia de Corintios. Y en esta epístola, la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios que nosotros tenemos, Pablo defiende su apostolado y defiende su ministerio de estos falsos apóstoles. ¿Por qué lo hace así?
para defender su propio honor, su propia reputación, no necesariamente. Lo hace así para proteger a la iglesia. Y llega al punto que él tiene que sacar sus credenciales y mostrar sus credenciales como verdadero apóstol de Jesucristo. Él va a mostrar las marcas de su apostolado. Va a mostrar las credenciales, lo que lo acredita como un verdadero apóstol de Jesucristo. Y en esto va a rebajarse al nivel de los falsos apóstoles y mostrarles que aún en el nivel en el cual ellos se vanaglorían y se autorrecomiendan, él todavía tiene credenciales superiores. Pero él entiende que esto es una locura y que lo obligaron a hacer esto, que se vio forzado. No era alguien que quería hacerlo, él quiere gloriarse en el Señor y él va a mostrarse cómo él prefiere gloriarse en las debilidades que en los logros humanos, pero él necesita hacer esto por causa de la iglesia. Así que la defensa de Pablo, de este apóstol loco, en este capítulo 11, va a ser lo que va a denominar el eje temático, no solo de este capítulo, sino también del capítulo anterior y los capítulos posteriores. Es decir, que cuando nosotros estudiamos 2 de Corintios, necesitamos tomar los capítulos 10 al 13, casi la totalidad del 13, como una unidad de pensamiento, ¿sí? Así como hemos dividido el libro en grandes secciones, la primera iba del 1 al 7, la segunda del 8 al 9, esta va del 10 al 13. Se puede jugar con otras subdivisiones o dividir el libro de otras maneras, pero hay 3 grandes secciones que dominan los temas en esta segunda epístola. Esto quiere decir que lo que hoy vamos a hablar está relacionado con los 2 mensajes anteriores que hemos dado y con los mensajes que vamos a dar de aquí en adelante. Así que harías bien en buscar nuestro canal de YouTube si no escuchaste el mensaje, y si lo escuchaste volver a repasar, no te haría nada mal, para poder encontrar sentido a todo lo que venimos dando. Acá estamos analizando la pieza del rompecabezas, pero cuando nos expandimos podemos ver toda la imagen. Así que sin más preámbulos, vamos a introducirnos en la primera sección de este capítulo 11, ¿sí? Y vamos a volver a leer el versículo 1. Pablo dice: «¿Cómo quisiera que me toleraran un poco de locura? Sí, tolérenmela». Fíjense que la palabra tolerar, que se repite 2 veces en este versículo, va a ser una palabra clave también en este capítulo. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros en estas 2 secciones? Aparte de la defensa del apostolado de Pablo, vamos a ver a Pablo como un verdadero pastor, y podríamos hablar de un pastor, padre de la iglesia. Pablo era el padre de la iglesia de Corinto. Él le dice, en 1 Corintios dijo, ustedes pueden tener muchos maestros, pero padre tienen uno solo. Pablo era el padre espiritual de la iglesia. Y aquí vemos como padre, con un corazón de pastor, Pablo cuida a la iglesia. Él va a mostrar cómo cela a la iglesia con celo de Dios y este cuidado que tiene de la iglesia. Va a mostrar cómo trabaja para ellos y cómo se preocupa por el estado de la iglesia. Vamos a ver también vamos a encontrar una reprensión que Pablo hace a la iglesia, porque la iglesia toleran a estos falsos apóstoles que los maltratan, los esclavizan, los ultrajan, los humillan, y ellos lo toleran, los reciben y los aprueban. Entonces Pablo va a tener que exhortar a la iglesia por esa actitud que están teniendo. Y vamos a encontrar también en este capítulo 11, y vamos a conectarlo ya en la próxima predicación con el capítulo 12, los criterios bajo los cuales el cristiano tiene que gloriarse. Los falsos apóstoles se gloriaban en sus autorrecomendaciones, se gloriaban en las cosas externas, en los recursos humanos, pero Pablo va a escoger gloriarse en sus debilidades, porque el gloriarse en sus debilidades le permite ver la gracia de Dios, del Señor, obrando en su vida. Es así que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 12 de 2 de Corintios este pasaje tan conocido donde Pablo dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo me glorío en mis debilidades, reposa sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo soy débil, en realidad entonces soy fuerte en el Señor. Y él va a hablar de la gracia
de Dios sobre su vida. Así que estamos en el versículo 1, donde Pablo le pide a la iglesia que le toleren, le permitan hablar de forma insensata, actuar como un loco, ¿sí? En el versículo 2, Pablo va a expresar el celo que siente por la iglesia, ¿sí? Y este celo lo lleva a Pablo a buscar que la iglesia se mantenga fiel a Cristo. Va a presentar la figura del desposorio y va a presentar a la iglesia en una relación con Cristo como el esposo. Dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. Recuerdan que hemos hablado varias veces de la figura del desposorio. En este estado estaban María y José, por ejemplo, cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo. Una persona desposada era una persona que estaba comprometida. No usamos el término, acá en la Reina Valera contemporánea usa el compromiso, pero la Reina Valera 60 usa la palabra desposorio, porque el compromiso moderno nuestro con el desposorio tiene algunas coincidencias, pero también tiene sus diferencias sustanciales. Una persona desposada con otra estaba comprometida a casarse, pero era un compromiso solemne. Es decir, que para romper ese desposorio era necesario un divorcio. Y una persona desposada, cuando se le moría la persona con la cual se iba a casar, es decir, una mujer estaba desposada con un hombre, con su marido, si este marido se moría antes de consumar el matrimonio, esta persona podía ser considerada viuda. Por eso es que se daba la peculiaridad de que a veces había viudas vírgenes, porque eran vírgenes antes de llegar al matrimonio. Y antes de consumar el matrimonio, el esposo moría y esta mujer era llamada viuda. Y era una viuda virgen. Así que cuando hablamos de desposorio, estamos hablando de este compromiso para el casamiento. Y esto se va a dar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia como el novio que viene a buscar a su novia. Y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Pablo dice, yo le estoy presentando a Cristo una doncella pura. Una doncella pura que tiene un solo esposo, que es fiel a Cristo. El celo de Pablo era guardar a la iglesia pura, guardar a la iglesia en fidelidad. Pero el problema, la preocupación que Pablo tenía por la iglesia, es que la iglesia, a través de estos falsos apóstoles, estaba siendo seducida, engañada, y se estaba apartando de la fidelidad que le debía a su esposo, a su único esposo, que es Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 3 y 4. Pero me temo, este es el temor que tenía Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. ¿Qué hace Pablo aquí? Así como en otros pasajes de las Escrituras, en 1 Corintios, en Romanos, por ejemplo, Jesús es comparado con Adán, y Cristo es el postrer Adán, aquí lo que hace Pablo es comparar a la iglesia con Eva. Y lo que Pablo tiene en mente es el principio de la creación, cuando Satanás engaña con astucia a Eva. Tiene un plan malicioso. Y así también compara a los falsos apóstoles que se introducen dentro de la iglesia e introducen falsas doctrinas. Y empiezan a seducir a la esposa de Cristo. Empiezan a seducir a la iglesia. Y la iglesia muchas veces, al escuchar estas falsas doctrinas, lo que está haciendo es ser infiel a Cristo. Están separándose de la sincera fidelidad a Cristo, siguiendo a otro Jesús, a otro evangelio, a otro espíritu. Y Pablo estaba preocupado porque él era el que velaba para presentar a Cristo una iglesia como una doncella pura. Y veía que estos falsos apóstoles
con falsas doctrinas, estaban descarriando la sincera fidelidad de la iglesia. Así que Pablo va a escribirle y va de alguna manera a reprochar a la iglesia, porque la iglesia es la que tolera esto. Es decir, los falsos apóstoles tienen su culpa porque ellos introducen falsas doctrinas, pero la iglesia tiene su responsabilidad porque lo acepta. Toleraban a estos falsos apóstoles, toleraban las doctrinas que ellos le traían, y eso preocupaba a Pablo. Ahora el versículo 5, Pablo dice, yo considero que nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. En el idioma original, esta palabra grandes apóstoles habla de superapóstoles. Hay quienes creen que estos grandes apóstoles, Pablo se está refiriendo a Pedro, a Juan, que eran apóstoles, que eran columnas en la iglesia de Jerusalén. Hay otros que creen, y por este lado voy yo, que Pablo está hablando sarcásticamente de esos falsos apóstoles, a quienes él denomina superapóstoles. Pablo dice, yo considero que nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. Tal vez sea yo torpe al hablar, pero no lo soy en cuanto al conocimiento. De esto le hemos dado muestra en todo y por todo. Es decir, Pablo se rebaja al nivel de los superapóstoles que hay en la iglesia y se compara con ellos. Y dice Pablo, a ver, ustedes los toleran a ellos, pero yo no fui en nada inferior a ellos. Es cierto y reconoce él que no tuvo o no tiene la oratoria que estos superapóstoles tienen. Nosotros cuando hemos estudiado Primera de Corintios vimos que los corintios a veces juzgaban las cosas de acuerdo a los parámetros mundanos y que como una cultura griega amaban a estos oradores y le encantaba la retórica. Y Pablo dice, reconoce él no tener esa elocuencia en las palabras, pero sí demuestra profundidad en el conocimiento. Quizás esta elocuencia en las palabras, esta falta de elocuencia era natural en Pablo, o quizás era algo que él había escogido hacer de forma a propósito. Porque si nosotros nos remontamos a Primera de Corintios, al capítulo 2, Pablo comienza diciendo esto. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, que eran lo que los corintios buscaban y lo que les gustaba, lo que anhelaban. Más bien, dice, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo escogió no ir a Corinto con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y su tema central y principal era Cristo y este crucificado. Ese mensaje que era tropezadero para los judíos y una tontería para los gentiles, ese fue el mensaje central de Pablo y la base de la predicación de Pablo no era la oratoria, sino el contenido, la sustancia. No se basaba en la forma en la que él expresaba sus ideas, sino en el contenido de su mensaje. Un comentario del conocimiento bíblico, dice lo siguiente: su apostolado no era asunto de lucimiento, sino de sustancia. Lo que Pablo decía era más importante que cómo lo decía. Los corintios no podían negar el contenido de su mensaje ni sus consecuencias transformadoras. Si había una iglesia en Corinto, había sido por la obra de Pablo. Si esas personas habían sido transformadas, sus vidas habían sido cambiadas, habían sido lavados, santificados y justificados por el poder del Señor,
había sido porque Pablo le llevó el mensaje del Evangelio que no se basaba en el lucimiento que tenían estos oradores, sino en su contenido transformador, porque el Evangelio que él predicaba es poder de Dios para salvación. Los corintios mismos eran el fruto de su mensaje. Él va a decir, y este lo hemos estudiado en el capítulo 3 de 2 de Corintios, dice, nuestras cartas son ustedes mismos y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones que sienten. Pablo está diciendo, quizás en palabras nosotros no fuimos tan elocuentes, pero sí en el conocimiento. Le hemos dado prueba en todo y por todo de que en el conocimiento de la palabra de Dios nosotros nos destacamos. Y el testimonio de los corintios era la mejor carta de recomendación que Pablo tenía. A partir del versículo 7, Pablo va a hablar acerca del sustento económico de su ministerio. El versículo 12 va a ser clave en esta sección, porque Pablo estuvo en la región de Acaya por mucho tiempo sin aceptar el sostén económico de la iglesia. Y esto, aunque parece muy noble, la iglesia de Corinto lo tomó al revés, lo tomó como una ofensa. Lo tomó como si Pablo no lo amara, y los falsos apóstoles lo tomaron como una evidencia de que Pablo no fuera un verdadero apóstol de Jesucristo. Así que Pablo comienza en el versículo 7 preguntando, ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarle el Evangelio de Dios gratuitamente para que ustedes fueran enaltecidos? ¿He despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes? Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. Leímos hasta el versículo 9. Fíjense la actitud de Pablo hacia los corintios. En el versículo 7 él dice, me humillé para que ustedes fueran enaltecidos. Yo me humillé. ¿Por qué? Porque no recibí ofrenda de ustedes, tuve que trabajar con mis propias manos, tuve que depender de los recursos de otros y me humillé a mí mismo predicándole el Evangelio gratuitamente para enaltecerlos a ustedes. En el versículo 8 dice, despojé a otras iglesias para servirle a ustedes. En el versículo 9 él habla de que los de Macedonia suplieron las necesidades que él tenía. Y él tenía las manos para poder trabajar, él hacía tiendas y trabajaba. Y estos eran los recursos que él tenía para costear su ministerio en la región de Acaya. ¿Cuál era su finalidad? No ser una carga para la iglesia. Él había enseñado en 1 Corintios capítulo 9. Esta controversia con los corintios ya tenía cierta data, cierto tiempo, el historial. Y en 1 Corintios, en el capítulo 9, él habló acerca de el sostén del ministro del Evangelio. Él dice que el obrero es digno de su salario y que el que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. Y que él como apóstol tenía derecho a vivir de la obra del Evangelio. Él tenía el derecho de ser sostenido por la iglesia de Corintios. Sin embargo, él deliberadamente había renunciado a este derecho, porque él no quería poner ningún estorbo para que el Evangelio avanzara, creciera y se desarrollara en aquella región. Él sabía que si él tomaba ofrenda a la iglesia de Corinto podía ser acusado de muchas cosas y él decide renunciar a este derecho. Por eso es que él en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, él dice, ¿cuál es mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo, como un buen padre, había dado todo por sus hijos. Y había hecho esto por amor a ellos. Sin embargo, los corintios lo interpretaron todo al revés. Entendieron que si Pablo no quería recibir ofrenda de ellos, en realidad era porque no los amaba.
Y los corintios, como dije anteriormente, los falsos apóstoles, acusaban a Pablo de que no recibía sostén de la iglesia y que no se manejaba como Cristo mandó a manejar y como se manejaban los otros apóstoles, entonces él no era un verdadero apóstol. Si recibía dinero era porque recibía dinero y era acusado. Si no recibía dinero, porque no recibía dinero y era acusado. Los falsos apóstoles tomaban todo para acusar al apóstol Pablo. Pero como él muestra al final del versículo 9 y hasta el versículo 11, su deseo era no ser carga para la iglesia. Él dice al final del versículo 9, procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá tener este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. ¿Cuál era el motivo de orgullo? Es decir, predicar el evangelio gratuitamente. ¿Y por qué? Se pregunta en el versículo 11. ¿Acaso porque no los amo? Dios sabe que sí. Los corintios entendían que Pablo no lo amaba, porque no quería recibir el sostén económico de ellos. ¿Vieron cuando un padre disciplina a sus hijos? Le pone límites, los corrige, hace las cosas para el bien del hijo, pero el hijo interpreta que el padre lo odia. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me querés? Sos re injusto, no te quiero más. No me amás. Hasta que después pueden crecer y entender y dar gracias por lo que se hacían. Bueno, así como Pablo era un padre para esta iglesia parecían niños inmaduros y caprichosos, que hacían berrinche por todo. Y cuando Pablo no quería recibir sustento de ellos y trabajaba con sus propias manos y otras iglesias lo sostenían, despojaba a otras iglesias, él dice, para servirles a ustedes gratuitamente y para enaltecerlo, ustedes entienden como si yo no los amara. Él dice, Dios sabe que sí. Y en el versículo 12, él nos termina revelando cuáles eran las intenciones principales de Pablo a la hora de no recibir sustento en la iglesia en las regiones de Acaya. Él dice, pero seguiré haciendo lo que hago, en esta filosofía de ministerio, para que los que quieren vanagloriarse no tengan ningún pretexto para hacerse semejante a nosotros. Es decir, Pablo dice, yo voy a predicarles gratuitamente. Ya que estos falsos apóstoles quieren compararse conmigo y usurpar mi lugar, bueno, que vengan y se comparen en esto también. Vamos a predicar gratuitamente y vamos a trabajar con nuestras propias manos. Esa era una credencial o era un ejemplo que los falsos apóstoles no querían seguir, que no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces Pablo dice, en esto yo me voy a diferenciar de ellos. Y si ellos quieren compararse conmigo, que vengan, pero yo sé que no lo van a hacer. Entonces voy a seguir haciendo esto para que los que quieren compararse con nosotros y quieren vanagloriarse no tengan ningún pretexto. Los versículos 13 al 15, Pablo termina la primera sección de este capítulo y Pablo resalta en estos versículos la naturaleza y el fin de estos falsos apóstoles y de todo falso maestro o un falso ministro que se introduce en la iglesia. Fíjense la dureza con la que Pablo habla. Dice versículo 13, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Pablo dice, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, usan un disfraz, se disfrazan de apóstoles de Cristo, imitan a los apóstoles de Cristo, externamente parecen ser siervos del Señor, pero usan un disfraz celestial para hacer una obra diabólica. Pablo dice, son imitadores de Satanás, porque así como Satanás se disfraza de ángel de luz y simula ser algo bueno, así también
estos falsos apóstoles tienen apariencia de piedad. Qué lindo habla, qué simpático que es, cómo nos entretiene, parece una buena persona. Pero escuchá el mensaje y cotejalo con la palabra. Pablo dice, tienen un disfraz de apóstol de Cristo, pero imitan a Satanás. Son disfrazados de administradores de justicia, pero su fin será como sus obras. Sus obras perecen. Y ellos están destinados también a perecer. Están destinados a la condenación y la palabra dice que su condenación no se tarda. Y a partir de aquí empezamos ya en la segunda sección. Segunda sección que empieza con los versículos 16 al 18. Quiero que los leamos para poder seguir avanzando. Vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, recíbame entonces como a un loco, para que yo también me vanagloríe un poco. Al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor, sino como una locura mía, confiando en mi vanagloria. Puesto que muchos se vanaglorían según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Pablo dice, ya que estos superapóstoles se enorgullecen de ellos mismos, están todo el día recomendándose a ellos mismos, hablan de ellos mismos, Pablo dice que también lo va a hacer. Pero dice, esto es una locura. Y Pablo dice en el versículo 17, al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor. En el capítulo 10 él les decía, les ruego por la dulzura y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo quiero actuar como Cristo. Cuando voy a ustedes, estoy resuelto a actuar con osadía y disciplinar estos pecados, pero yo quiero actuar con esta dulzura de Cristo. Así que les ruego, recapaciten. En el capítulo 10 Pablo trata de imitar al Señor, pero en esta sección Pablo dice, ojo, que esto no es lo que haría el Señor. Esto es una locura. Pero ustedes me están forzando a hacer. Y Pablo dice, puesto que muchos se vanaglorían según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Así que Pablo va a usar los criterios humanos que usaban estos apóstoles y él va a mostrar que aún en estos criterios él tiene mayores credenciales, pero que él no usa estas credenciales para vanagloriarse, sino que él apela a la gracia del Señor y las marcas de su apostolado van a ser sus debilidades. En el versículo 4 Pablo acusó a la iglesia de tolerar a los falsos apóstoles. Si alguno llega predicando a un Jesús diferente al que hemos predicado, o si ustedes reciben otro espíritu diferente al que han recibido, u otro evangelio diferente al que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Ahora, en el versículo 19 al versículo 21, Pablo vuelve a acusar a la iglesia y a exhortar a la iglesia o a reprenderla por tolerar a estos falsos apóstoles. Y dice el versículo 19, ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Fíjese esta contradicción, ¿no? Ustedes son los cuerdos, los sabios, los inteligentes. Pero ustedes toleran de buena gana a los necios. Es decir, que indirectamente le están diciendo a la iglesia, ustedes están actuando neciamente. Son re sabios ustedes, ¿no? Pero están aceptando y tolerando a estos falsos apóstoles. ¿Qué dice el versículo 20? Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran. Y esta palabra devorar habla como de un parásito que está devorando. A quienes les quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes les dan bofetadas. Y estas bofetadas hablan de humillación, no solamente de golpe abusivo y violento, sino el cachetazo es sinónimo de humillación. Lo digo para vergüenza mía, dice el versículo 21. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como un loco, también yo puedo hacerlo. Cuando nosotros leemos el relato del becerro de oro, vemos que el mismo pueblo de Dios entregó su oro para crear ese becerro.
Fue el mismo pueblo de Dios el que lo construyó, fue el mismo pueblo de Dios el que le brindó adoración. El becerro de oro fue producto del corazón idólatra del pueblo. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos van a venir muchos falsos maestros y que estos van a hablar lo que la gente quiere escuchar. Es decir, que muchos de estos falsos apóstoles son el producto del corazón idólatra de muchos creyentes que están buscando ese mensaje. Pablo dice, los apóstoles están, pero el problema es que ustedes los toleran. El problema es que ustedes los reciben. Miren lo que les hacen, los esclavizan. Los tratan como parásitos, les quitan las cosas, se vanaglorían, los lastiman, los humillan. Pero ustedes los sostienen, los reciben con buena gana. Y Pablo, que era el padre espiritual, que lo había entregado todo, que se gastó lo suyo y él mismo por la iglesia, a Pablo lo rechazaban, lo despreciaban, lo desestimaban. Parece ser que ese siervo humilde que se presenta como un verdadero ministro de Cristo y para servir, es humillado y maltratado, y aquellos maltratadores, líderes abusadores de la iglesia, son estimados y venerados. Esta era la actitud que tenía la iglesia de Corintio. Y Pablo les habla para que ellos puedan reaccionar. Tiranía, extorsión, astucia, arrogancia, violencia e insulto. Esto es lo que hacían los falsos apóstoles. Y Pablo con ironía dice, fuimos demasiado débiles nosotros. Si esta es la fortaleza, nosotros fuimos muy tontos entonces, ¿no? Porque le dimos todo, les entregamos todo, trabajamos gratuitamente, nos humillamos para que ustedes fuesen enaltecidos. El Señor a nosotros, sus apóstoles, nos mostró como la escoria del mundo. Fuimos un espectáculo para el mundo y para los ángeles. Nosotros somos pobres y ustedes están enriquecidos. Ustedes ya reinan, ojalá reinasen, dice en 1 Corintios, para que nosotros reináramos también con ustedes. Pablo dice, nosotros nos humillamos. Pero parece que fuimos medios tontos, fuimos demasiado débiles para esto. Fíjense el sarcasmo y la ironía que está contenida dentro de este capítulo. Dice el versículo 21, pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, también yo puedo hacerlo. Y a partir del versículo 22 empieza a compararse con estos superapóstoles. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Así que estos judaizantes que se introducían dentro de la iglesia y que mostraban sus credenciales de raza, Pablo las podía igualar. El versículo 23 dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco, porque no lo eran ministros de Satanás. Yo lo soy más. Y acá empieza Pablo a mostrar su superioridad. Pero miren en qué se basa esta superioridad. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de entre los falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas eran las marcas que Pablo presenta o las credenciales que Pablo presenta de un verdadero apóstol.
Él se compara en cosas naturales del linaje. Él dice, yo también, yo también, yo también, pero en esto yo más. Acá les muestro yo las marcas del apostolado. Y que vengan estos falsos apóstoles y muestren las suyas. Muestren sus marcas. Y fíjense en todo lo que se vanagloria Pablo. Pablo pone las cosas pata para arriba según el mundo. O cabeza para abajo. Hay muchos ministros que hoy se vanaglorían de sus éxitos, de sus logros. Pero Pablo escogió otra senda. Pablo explica todo lo que él fue sufriendo por causa del Evangelio. Muchas de esas cosas las encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otras no están. Y otras todavía que nosotros encontramos en el libro de los Hechos no sucedieron. El libro de los Hechos no relata toda la vida de Pablo como no relata toda la vida de los apóstoles, sino que tiene un propósito teológico puntual y muestra cómo el Evangelio partió de Jerusalén y llegó en pocas décadas a llenar todo el Imperio Romano. Pero no tiene el propósito de mostrar exhaustivamente todos los hechos de la iglesia. Así que hay muchas cosas que están descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y otras que no. Pablo sufrió y trabajó más que todos los apóstoles. Él en 1 Corintios 15 habla de la gracia de Dios que no había sido en vano para con él y que él había trabajado más que todos los apóstoles. Y después termina diciendo, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Y Pablo muestra al final cómo también él no solamente sufrió peligros, sufrió apedradas, sufrió castigos, encarcelamientos, sino que también era afectado él por la preocupación que tenía por la iglesia. Él celaba a la iglesia, cuidaba a la iglesia. Él como un padre daba todo por sus hijos espirituales, pero él también se preocupaba. Él dice, lo que se agolpa sobre mí. Esa preocupación por todas las iglesias, además de todas estas cosas. A mí lo que más me preocupa es la situación que viven los hermanos. Pablo no era un teólogo frío, distante, sino que él dice, él muestra la empatía que tenía y la simpatía que tenía con los creyentes. Él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Cómo puede estar pasando un mal momento y a mí no ponerme mal? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El corazón de un padre que ve cuando sus hijos están mal y se conmueve. Pablo elige mostrar esas credenciales como un verdadero apóstol, algo que los falsos apóstoles no podían mostrar. Y como remate final, Pablo va a demostrar un ejemplo que expone su mayor debilidad. Una experiencia que él tuvo poco después de convertirse al Señor. Pablo fue uno de los pocos que ni bien se convirtió, el Señor ya lo llamó al ministerio, a un apostolado, a las naciones. Él se convirtió camino a Damasco. Ustedes recuerdan que él iba camino a Damasco con carta del sumo sacerdote, entró por la puerta principal, bien recibido por los gobernantes, por las autoridades. Él venía a perseguir a los cristianos, pero en el camino a Damasco Cristo se le reveló. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, dijo Pablo a los Gálatas. La vida de Pablo fue transformada. Él llegó a Damasco transformado. Llegó desorientado hasta que Ananías vino y Dios le habló a través de Ananías. Y Dios le habló, el Señor Jesús le habló personalmente a Pablo y lo comisionó para llevar su evangelio a los gentiles, delante de reyes, a las naciones. Y Pablo dice, si yo me tengo que vanagloriar, si de algo me tengo que jactar, lo haré en aquello que demuestra mi debilidad. Y eso es un principio bíblico, un principio cristiano. Pablo escoge gloriarse en aquello que demuestra su debilidad, para que se entienda que no es él, para que entiendas que no sos vos y que no soy yo, que lo que nosotros podemos lograr es Cristo a través de nosotros, Cristo en nosotros. Cuando nosotros encontramos una limitación, podemos gloriarnos en estas limitaciones, porque cuando el Señor nos use, no voy a ser yo, voy a darme cuenta que es su gracia que está obrando a través de mi vida. Por eso es que en la debilidad, Pablo decía, soy fuerte, porque es el poder de Dios que está gobernando, que está haciendo tabernáculo en nosotros. Dice versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas
vigilaba la ciudad de los damasenos para arrestarme, pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Parece que Pablo quizás escogió la experiencia menos marketinera de todas, porque vino hablando tiene un montón de experiencias para contar. Pero él dice, si yo me voy a vanagloriar en lo que es mi debilidad, en algo que avergonzó a Pablo. Pablo entró por la puerta ancha, pero tuvo que salir descolgado por el muro en una canasta. ¿Por qué? Porque los judíos ya estaban buscando. El espíritu de Pablo era inquieto. Pablo no se quedaba callado. Se convirtió y empezó allá a revolucionar la ciudad. Y al poco tiempo ya lo querían matar. Ese era el testimonio de Pablo. Empezó ya que lo querían matar. Tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir escondido. Tuvo que salir humillado. En la oscuridad, que nadie lo vea, descolgándolo por una ventanita, en un canasto. Ese apóstol Pablo. Y Pablo dice, de eso yo me voy a vanagloriar. Esas son mis mayores credenciales como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está mostrando que Él fue lo que fue por la gracia de Dios. Y que Él se sostuvo por la gracia de Dios. Todo lo que Él pasó, todas estas experiencias, todos estos peligros, todos estos azotes, encarcelamientos, apedreamientos, quizás podrían haber matado a cualquier persona común. Pero Pablo tenía un llamado del Señor, Pablo tenía un ministerio del Señor. Y él se mantuvo fiel porque la gracia de Dios estaba obrando en su vida. Eso es lo que lo mantuvo. Y Pablo va a mostrar esta debilidad como una de sus credenciales para mostrar su verdadero apostolado. Y eso también nos muestra a nosotros los criterios por los cuales nosotros nos vamos a gloriar. Pablo dijo, aquel que quiere gloriarse, que lo haga en el Señor. Y nosotros podemos gloriarnos en nuestras limitaciones. Porque cuando nosotros encontramos nuestras limitaciones humanas, lo que nos hace es mirar al cielo y depender de lo alto. Ir al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, buscar esa gracia, buscar esa ayuda. Y cuando Dios obra a pesar de nuestras debilidades, no hay gloria para nosotros, porque sabemos que nosotros no podíamos lograrlo, pero tenemos que darle la gloria a Él. Por eso es que Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque es a través de mis debilidades que el Señor se glorifica. Yo te voy a invitar que podamos orar. Padre, te damos gracias por tener el privilegio de ser tu iglesia. Hemos sido desposada con un solo esposo que es Cristo. Y la preocupación que había en el apóstol Pablo, queremos que sea también nuestra preocupación y nuestro objetivo, no separarnos, no alejarnos de la sincera fidelidad a nuestro esposo, de la sincera fidelidad a Cristo. Muchas veces escuchamos falsos ministros, falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo, pero que su fin es un fin de muerte, que engañan, que seducen, que esclavizan, que lo hacen con astucia, con la misma astucia que la serpiente engañó a Eva. Señor, que nuestros sentidos no sean engañados, sino que podamos mantenernos en la centralidad de tu palabra. Que no tengamos esta tolerancia a las falsas doctrinas, sino que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Eso es lo que hace tu Espíritu. Y agradecemos que tu Espíritu esté en nosotros. Guíanos a toda verdad. Guíanos a toda verdad. No nos dejes caer presa del error. Y que no seamos nosotros los que entreguemos nuestro oro para edificar esos becerros y adorarlos. Que no seamos nosotros los que toleremos, Señor, lo que tú no toleras. Que tengamos ese mismo sentir que hubo en ti. Y que podamos vanagloriarnos en nuestras limitaciones. Aún vamos a profundizar en este concepto en la próxima predicación, Señor, cuando hablemos del aguijón en la carne que había en Pablo. Pero ya Pablo nos deja ver en este capítulo que él se gloriaba en esas debilidades, en lo que muchos se avergüenzan. Los criterios mundanos, los criterios humanos son tan diferentes a los criterios en los cuales se gobierna tu reino, en los cuales se erigen los preceptos de tu reino. Ayúdanos a renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento y a darte gracias por nuestras limitaciones, porque son nuestras limitaciones humanas las que nos permiten ver tu gloria actuando en nosotros.
Padre, yo oro en este momento por cada familia, por cada hermano, hermana, por cada amigo, amiga que está viendo este video. Oro por aquellos, Señor, que están pasando momentos de angustia por haber encontrado algún familiar o ellos mismos un positivo, Señor, en este tiempo de pandemia. Aquellos que están preocupados por su salud, aquellos que están cayendo presos del temor, de la ansiedad, de la preocupación. Yo oro, Señor, para que sanidad de lo alto, para que paz que sobrepasa todo entendimiento pueda gobernar esos corazones, esas mentes, para que el gozo que es característica de tu reino invada en esta hora el hogar donde esta palabra es escuchada, en ese lugar de trabajo, quizás en los hospitales, quizás alcanzando a personas que hoy están viendo este video o escuchando a través de la radio en soledad, que están buscando una respuesta tuya, que están mirando a lo alto y esperando de ti, Señor, una intervención. Yo oro, Señor, para que tu presencia sea sobre su vida, para que tu gracia abundante sea derramada en sus corazones, Señor, y para que tú resplandezcas tu rostro sobre ellos. Endereza sus pasos, Señor. Gobierna sus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias por este tiempo. Amén y amén. Iglesia, de esta manera nosotros terminamos esta transmisión. Te damos las gracias por estar atentos, por acompañarnos como lo haces cada jueves y cada domingo. Te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, que puedas compartir este mensaje y que no te pierdas este fin de semana las reuniones preaniversario que tenemos. No solamente no queremos que te las pierdas, sino que no queremos que las veas vos solo. Que puedas compartirla con todos tus contactos. Hay personas que no conocen de Dios. Tenés amigos, tenés familiares que no conocen el mensaje del Evangelio. Estas son reuniones preparadas especialmente para ellos. Compartísela, hacésela llegar. Y reforzá tu intercesión, tu oración, porque queremos ver los cielos abiertos y la gloria de Dios que desciende en estas reuniones especiales que tenemos viernes, sábado y domingo. En la página de Facebook de la Iglesia Sanidad para las Naciones, Pigüé, el Ministerio de Sanidad para las Naciones. Desde Pigüé vamos a estar transmitiendo estas reuniones especiales de preaniversario. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una nueva oportunidad.